corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Bendición para todos mis hermanos, el Señor los bendiga y bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Continuando y
más bien cerrando el libro de Corintios, de la primera de sus cartas. El pasaje de hoy es complicadito un poco, porque habla de la resurrección. Es complicado en el sentido que Pablo de un momento a otro hace un gran aporte, una gran explicación a muchos asuntos en relación a la resurrección, pero lo complicado es que sigue siendo un misterio, sigue siendo aún complejo, y además que en la misma escritura no hay tanta información, hablando del Antiguo Testamento, del Tanaj, no hay tanta información acerca de esto, entonces resulta ser un tema que se aborda con mucho entusiasmo y mucha expectativa. Les invito a que se queden, a que revisemos qué dice la escritura en este sentido, en este respecto, qué esperanza hay en torno a la resurrección y, y pues aprender con este cierre de Primera de Corintios que nuestra mirada tiene que estar puesta en algo más elevado. Quizás ha estado muy muy aterrizada en cosas que pueden ser muy pasajeras, pero ¿qué dice la escritura acerca de lo porvenir? Esa es la enseñanza del día de hoy. Así que, mis hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te ruego que nos hables y nos des sabiduría en la enseñanza de hoy, Padre, comprendiendo los misterios, Señor, y las cosas que tú anuncias de lo porvenir, Señor. Que seamos todos movidos a aprender y a entender con sabiduría, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, y que reveles a nuestra vida, Señor, lo que quieren decir estos textos, Señor, para entonces aprender, Señor, y aumentar, Señor, nuestro temor hacia ti, nuestra confianza acerca de lo que tienes, lo que aguarda para todos nosotros. En el nombre de Yeshua te agradezco y te pido por todo esto. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Hoy haremos el cierre, capítulo 15, 16. El capítulo 15, como mencioné, habla puntualmente de la resurrección de los muertos. El capítulo 16 es corto y es el cierre, unas despedidas de Pablo, pero también hace énfasis en una ofrenda particular para los santos, es decir, una ofrenda para los hermanos, la congregación que estaba en Jerusalén. Y vamos a ver, capítulo 15, entonces dice allí: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Bien, les declaro el evangelio que he predicado. Pablo va a empezar el tema particular del 15 es la resurrección, y él tiene tiene que aclarar esto delante de los hermanos, teniendo en cuenta que la resurrección no es una, digamos, una doctrina clara en la escritura, no lo era para ellos. Y habían unas diferencias importantes. Por ejemplo, estaban los saduceos, que no creían en la resurrección, no lo creían. Así que entre los grupos de pensamiento de aquella época, la resurrección no necesariamente era un pensamiento común y no era fácil de asimilar. Así que habían muchos creyentes en Yeshua que estaban en este asunto de qué pensar acerca de lo porvenir, de la resurrección. Para ellos es que Pablo hace esta aclaración, pues lo que se propone aclarar en la enseñanza de hoy. Y él dice: les declaro el evangelio que les he predicado, que han recibido, en el que ustedes perseveran. Aquí simplemente les está diciendo el evangelio en el que ustedes buscan afincarse, el evangelio que se les ha enseñado. Y ¿cuál es el evangelio que se ha enseñado? ¿No? Yo creo que para este punto el capítulo 15 debe estar muy claro. El evangelio que predicaron los apóstoles, que enseñó nuestro Mesías, que es ese nuevo o buen mensaje que se enseñó, tenía todo que ver con una proclamación de esperanza y salvación para el que no lo tenía. Y ese evangelio
consiste en enseñarle a la gente que tiene una opción, que tiene una opción. Y esa opción es posible por medio de la fe, reflejada en un fruto de cambio, de transformación, lo que se llamaría una conversión. De tal manera que ese arrepentimiento y esa conversión permite una salvación. Eso es de una manera muy resumida qué representa el Evangelio. Entonces, el buen mensaje que se enseña es la oportunidad para los muchos. Así que él dice, si ustedes están perseverando en el mensaje que les hemos predicado y que les hemos comunicado y han retenido la palabra que se ha enseñado, tengan seguridad, dice aquí en el versículo 2, son salvos, a menos que hayan creído en vano. Y aquí empieza como a generar un contexto y unas condiciones para lo próximo que va a decir, y es, si ustedes realmente están en este mensaje, si realmente lo han recibido y perseveran en él, estén tranquilos de que su salvación está cerca. A menos que estén creyendo en vano. Es decir, a menos que esto sea simplemente una palabrería que ustedes han recibido, que han aceptado, pero de una manera quizás superficial, de una manera aparente. A menos de que esto no produzca fruto en ustedes, no habrá nada en lo que se espera, ¿no? Versículo 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y cuando dice primeramente, está diciendo porque en lo que me he esforzado en enseñar, lo primero, lo más importante que diría Pablo, que me he esforzado en transmitirles, es acerca del costo de aquella salvación de la que se está mencionando. Y es que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Que el Mesías ha muerto. El gran mensaje y más impactante para todos ellos en aquella época era el reconocer que se había manifestado un Mesías, un Salvador. Pablo dice esto lo primero que les he enseñado, y es que el Mesías, el ungido de Dios, se ha manifestado y se ha presentado para morir por nuestros pecados. Esta es una parte importante del Evangelio. No es el Evangelio plenamente, pero sí es una parte del mensaje del Evangelio. El Evangelio consiste en un mensaje por completo que es bueno, que es positivo. El mensaje que está diciendo aquí Pablo en este versículo 3 es que el Mesías ha muerto por nuestros pecados. Es decir, ha habido una satisfacción de la justicia de Dios en la paga de una deuda. Ha habido una paga de una deuda. Es decir, lo que se debía en relación a esa deuda puede ser saldado para aquellos que, como dice Pablo antes, han recibido, han perseverado, han creído, y no en vano, sino con fe, acerca de aquel mensaje. Así que él dice, si ustedes están en la misma onda que yo, si han recibido realmente este mensaje, y han entendido que el Mesías ha muerto conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha resucitado al tercer día, entonces él empieza se está metiendo con el tema de la resurrección. Dice, si ustedes creen en este evangelio, pues tienen que aceptar también entonces no solo que él murió, sino que resucitó. Si ustedes creen realmente que él ha resucitado, o sea, lo han comprendido, pues recuerden, les va a decir, él murió conforme a la Escritura y resucitó conforme a la Escritura. Es curioso que él diga que murió conforme a la Escritura. Digo que es curioso porque es que no se encuentra, o sea, en la misma concordancia de la Escritura, no hay pasajes explícitos o fácilmente se encuentran pasajes explícitos de que diga que él deba morir. Está el pasaje de Isaías 53, que es quizás uno de los más conocidos por todos en este respecto, que le llaman el pasaje del Mesías sufriente, donde dice, por ejemplo, dice, bueno, leámoslo, capítulo 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El Evangelio, ¿no? Lo que les estoy diciendo, él está hablando de la predicación del Evangelio. En Isaías ya se anunció esto. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio, nuestra predicación? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? El brazo del Señor significa la salvación del Señor. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Un pasaje muy hermoso, de los más claros en la escritura acerca del Mesías. Sin embargo, es una profecía de Isaías acerca de este asunto. Quizás es de este pasaje donde Pablo dice, murió por nuestros pecados. Si vemos la narrativa es que el ungido del Señor se manifestó hasta la muerte, ¿cierto? Se manifestó en medio de nosotros para, por medio de su muerte, expiar el pecado de la humanidad. Pero fuera de ese pasaje es difícil encontrar algún otro que hable de la muerte como tal del Mesías. Encontramos pasajes que dan alusión a esto, ¿no? Pasajes que hacen indirectamente pueden hacer referencia a la muerte, a la sepultura, a los 3 días, como por ejemplo a Jonás, 3 días dentro del pez, y diciendo, Yeshua dijo, porque no tendrás más señal que esta, que la predicación de Jonás. ¿Y cuál es que la señal de Jonás? ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Pues que él estuvo dentro de un pez y luego de eso proclamó, pues llegó a Nínive y proclamó un mensaje de arrepentimiento y salvación. En otras palabras, si eso es lo que se tiene que conocer del Mesías, es que ha muerto, y estuvo 3 días en la muerte, y que resucitó para expresarnos un mensaje de arrepentimiento y salvación, pues es ese tipo de conexiones las que podemos hacer. Pero este es el único pasaje que puede hacer un énfasis acerca de la muerte del Mesías de una manera como tan directa, ¿verdad? Entonces es muy probable que si Pablo esté refiriéndose a Isaías, dice, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este es incluso más difícil. ¿Qué pasaje de la Escritura dice que él resucitaría en 3 días? ¿Cierto? Porque, otra vez digo, explícitamente, ¿no? Que mencione, de repente sí, como leímos ahorita, se menciona la muerte del Mesías, pero la resurrección. Hay un par de pasajes que son los mismos que en la misma concordancia de la Biblia aparecen, pero no, realmente no lo dicen, ¿no? Digamos, dice, resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Salmo 16:8 dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró mi carne, mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, no permitirás que yo viva la muerte, pues del todo, ¿no? O sea, no me dejarás en el sepulcro, sino que me levantarás. En Oseas 6 dice, no dará vida, dice, venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el 3er día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta en su salida. Entonces, otro pasaje que habla
de la resurrección, pero no del Mesías. O sea, puntualmente no menciona que el Mesías resucite. Así que es curioso y nos hace entender, como les decía, la interpretación bíblica. Es decir, de cómo los pasajes siempre han hecho alusión al Mesías y no siempre ha sido de una manera directa. Pero la conexión de la resurrección está en relacionada al tercer día, a un tercer día. Es decir, a una muerte que tiene un lapso de tiempo, que tiene una demora. O sea, es necesario morir y luego resucitar. Como les decía, la resurrección no es un tema tan claro en el Antiguo Testamento. De hecho, no es sino en la parte tardía de la historia del pueblo que empieza a surgir este concepto de la resurrección. Y esto posterior de la salida del exilio en Babilonia, ¿no? Es decir, antes de todo eso, el concepto de, de resurrección no sé si existía o no, pero no hay mayor mención en la escritura, no hay un énfasis. Hay muchos pasajes como que se pueden hacer alusión a la resurrección y es en los salmos, pero los salmos son también poéticos y se utiliza mucha alegoría, mucha metáfora. Sin embargo, claro, todo eso aporta y apunta al Mesías. En Job también hay un par de pasajes. Pero el concepto de resurrección como tal es algo que por lo menos se evidencia muy posteriormente y quizás sea en el templo, en el tiempo, como les digo, del segundo templo de Jerusalén, cuando se reconstruyó. Ya para esa época la gente había puesto su esperanza en la eternidad, porque fue un pueblo que estuvo muerto en cierta manera, un pueblo que estuvo exiliado y que luego retornó, y eso fue representativo al punto que es como un pueblo que renace, un pueblo que resucita, ¿no? Un pueblo que estuvo muerto y vive nuevamente. Y a partir de esa época del pueblo que vuelve del exilio, de Babilonia, empieza a tener una creencia, una esperanza, poner su esperanza, no en lo que había en ese presente, sino en lo porvenir. Se fortalece esa esperanza. Hasta que llega el Mesías y había un pueblo dividido acerca de eso. Habían quienes creían en ello y había quienes no creían en ello. Entonces por eso, estamos en ese punto, donde la enseñanza acerca de la resurrección no era un estándar, no era sencilla. Y él dice, entonces tenemos esta evidencia, el Maestro, el Mesías, ha muerto, pero al tercer día resucitó. Y las Escrituras han hablado, se han pronunciado de una manera directa e indirecta acerca de esta vida y de esta muerte, de esta muerte y de esta resurrección. Así que en el versículo 4 dice, en el 5, después de que él resucitó conforme al tercer día, conforme a las Escrituras, dice en el 5, apareció a Kefas, o sea, Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Cuando el maestro cuando resucita, no sé si recordamos la historia, pero en Lucas 24 menciona que fueron a la tumba a buscarlo, pero le decían, el Señor ya ha resucitado, ¿no? Y en el 34 de Lucas 24 dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. ¿Listo? Luego dice que después de Pedro se le presentó a los 12, ¿no? Si recordamos ese momento cuando el maestro se le presenta a los 12, les da la gran comisión, es decir, les indica qué deben hacer, pero eso fue un momento en que él se les presenta cuando ellos estaban comiendo, en un momento que se reúnen. El caso es que el maestro se les presentó a todos sus, digamos, apóstoles y enviados. Y hay una crítica acerca de la muerte del Mesías, ¿no? Y es, bueno, ¿será que él sí murió y resucitó como cuentan las tradiciones? Y es un tema siempre polémico y la mayoría de personas no necesariamente creen a ello. O sea, lo creen de una forma tradicional, como una enseñanza común, cultural, pero en el fondo, ¿será que la gente entiende lo que significa que alguien haya muerto y haya resucitado? ¿Será que lo cree realmente?
¿Y a qué va el comentario? Y es que una de las grandes críticas es que pareciera que fue algo pues de poca probabilidad, de tipo, pues que 12 personas digan que murió y resucitó, pues, pues ¿quién no lo hace, no? Pero de pronto lo que no se han dado cuenta es que aquí dice que apareció a más de 500 personas a la vez. Es decir, no fue algo escondido, no fue algo inventado, sino que hubo testigos, de lo cual dice Pablo, muchos están vivos. O sea, muchos de los que le vieron resucitado aún están en medio de nosotros. Está el testimonio visual, la prueba visual de muchos. Hoy en día se cuenta con los escritos, las menciones, pero las pruebas físicas de estos eventos han quedado escondidas debajo de todo lo que, digamos, que las tradiciones humanas religiosas han hecho, ¿no? Ahorita es muy difícil, por ejemplo, excavar, eh, investigar en ciertas áreas de Jerusalén. Es muy difícil porque ya están cubiertas y ya están bajo un dominio, digamos, religioso de musulmanes, de católicos y de judíos. Y eso ha hecho que una gran parte de la historia, del conocimiento de la historia de nuestro pueblo, del Mesías, de la época previa a la destrucción del segundo templo de Jerusalén, pues quede escondida. Está escondida bajo ¿qué? Bajo calles nuevas, bajo un montón de construcciones que por siglos se han levantado una sobre otra. Así que acerca del Mesías y de su tiempo, de su época, hay mucho por descubrir. No sé qué tanto el Señor nos permita ver o no. Sin embargo, Él nos ha indicado que este conocimiento sea compartido mediante la fe. El testimonio de estos apóstoles fue tan importante que el Mesías los envía. Les dice, el testimonio de ustedes se tiene que comunicar al mundo. Es decir, lo que ustedes vieron, ¿no? Como dice el libro de Primera de Juan, dice él, lo que vimos, lo que palpamos, lo que escuchamos, lo que sentimos, eso acerca del Mesías es lo que les comunicamos. O sea que sí, era necesario una prueba contundente y bajo testimonio del Mesías. Pero después de 2000 años, esas pruebas terminan como empolvadas. Y siempre recurro a recordarles y hacerles saber que la fe también tienen que desempolvarla, porque a veces simplemente nos hacemos como que se ha convertido en un asunto de tradiciones y formas de pensar tradicional. Pero la fe tiene que refrescarse con un conocimiento de Dios renovado, pero no una nueva ciencia acerca de Él, sino lo que ha sido un mensaje claro y contundente acerca de Él. Las excavaciones y todo lo que hace la arqueología, tarde que temprano, ha dado evidencias y ha dado pruebas acerca de la historia bíblica de una manera muy, muy interesante, muy contundente. Así que gran parte de la crítica tradicional acerca de la escritura ha tenido que callarse muchas cosas, porque las evidencias sacan a flote, relucen el conocimiento bíblico. Así que el Señor ha permitido que su conocimiento acerca del Mesías pase de una manera tradicional. Y las pruebas las ha dejado escondidas de alguna otra manera. Sin embargo, pues la prueba está justamente en que no vas a encontrar jamás una tumba con huesos del Mesías, porque Él ha resucitado. Y eso es lo que dice Pablo, pues, ¿dónde está su tumba? Búscala, porque todos le hemos visto, aún más de 500 personas le vimos en su manifestación. 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El maestro se le manifestó a todos, a los líderes de la congregación, a los apóstoles enviados, y por última, como un abortivo me apareció a mí. La manera en que se pronuncia Pablo de esto de como un abortivo es una forma de humildad, ¿cierto? En la que él dice, yo no me merecía esto. Yo no me merecía que él se hubiese aparecido a mí. Y es que en el relato de la conversión de Pablo siempre está este punto de,
yo no merezco ser tenido en cuenta delante de Él. ¿Por qué? Porque Él lo ve así. Porque es que Pablo era un perseguidor de todos los que habían creído en el Mesías. Les perseguía, ¿no? Dice en el 9, porque yo, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces él dice, yo me tengo a mí mismo como el más pequeño de todos. No creo que lo diga de una forma jactanciosa, sino más al contrario, lo dice de una manera humilde. Dice, ve a estos grandes apóstoles y yo de últimas, el maestro se me ha manifestado y yo no lo merecía, pero he dado el fruto que él me ha pedido, ¿no? ¿Y por qué dice esto? Dice, por su gracia. Porque él sabía que, ¿por qué me escogía a mí? En otras palabras es lo que está diciendo, y es que por su gracia, por su misericordia, él ha permitido que yo dé el fruto que él ha buscado. Así que no he sido yo, sino su gracia en mí, es lo que dice Pablo. Es decir, lo que he logrado, lo que sea el alcance de su mensaje que ha venido por mi mano al mundo, se ha logrado porque Él ha estado conmigo, porque Él ha sido quien ha hecho esto en mí. Es decir, Pablo reconoce que sus logros, por darle algún título a esto, que sus alcances, que sus frutos en medio de los hermanos, no era propio de él, sino que el Maestro, el Señor, había hecho esto posible en su vida. Y aquí hay mucho que aprender, ¿no? Hay mucho que aprender acerca de la humildad. De la humildad. ¿Hasta qué punto realmente nosotros somos conscientes de que lo que alcanzamos y logramos en la vida realmente fue un esfuerzo personal? ¿Hay algún crédito para el Señor? ¿Realmente no lo hay? No lo sé, pero Pablo sí demostró pasar de ser un hombre completamente entenebrecido en su mente por lo que significaba el celo de Dios, a pasar a ser un hombre quizás uno de los más importantes, si no el apóstol que más logros en cuanto al esparcimiento de la fe tuvo. Pablo fue un apóstol, un hombre, sigue siendo un hombre muy importante en lo que significa la predicación del evangelio, en lo que significa la interpretación de quién es el Mesías en base a las escrituras y cuál es su propósito. Pero Pablo dice, como un aborto, como un niño que no iba a nacer, pero terminó naciendo. Así he sido yo. Dice en el 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así ustedes han creído. Él dice, pero sea como sea, este mensaje, sea que lo hayan conocido por mi parte, o por los apóstoles, o por quien sea, todos decimos lo que vimos. Está hablando de los testigos, ¿no? Que vieron al Mesías resucitado. Y ustedes así han creído. Pero, si se predica del Mesías que resucitó a los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Aquí es donde empieza ya a comunicar lo que quiere decir. Estamos claros en que todos creemos lo mismo, ¿cierto? ¿En qué creemos? En el evangelio predicado. ¿Cuál? Un evangelio que enseña que por medio del arrepentimiento, un arrepentimiento en el cual tú eres consciente que has quebrantado la ley de Dios y que te has perdido en ese tipo de vida, apartado de la justicia, del orden, de la verdad. Entonces vienes y te acercas a un maestro, un Mesías, que te aporta el perdón, o más bien, por cuya muerte el Señor, el Altísimo, te da el perdón que necesitas y por lo tanto una oportunidad nueva de vida. ¿Y has creído este mensaje? Sí. ¿Qué has creído? Pues que sí, que fue un hecho real, que el Maestro se manifestó y que murió y que también resucitó. Entonces pregunta Pablo, si en verdad han creído esto, entonces ¿por qué se sigue hablando de que no hay resurrección de los muertos? No habría coherencia porque dice en el 13, si no hay resurrección de muertos, pues tampoco el Mesías habría resucitado. Y si el Mesías no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es tu fe también entonces. Lo que has creído entonces sería mentira. Entonces, como quien dice, define.
¿Crees o no en la obra de redención del Mesías? Y Pablo no está diciendo de tipo, pues créame que yo lo que le digo es la verdad. No, le está diciendo, se supone que usted ya creyó. Es decir, le está hablando a unos hermanos, a una congregación que ya lleva, dice él, ustedes perseveran en esta fe, o sea, ya llevan tiempo caminando y que se supone que ya habían edificado en ese evangelio. La pregunta es, después de todo esto, ahora ya no creen en la resurrección, entonces pues usted está patinando. No ha creído nada entonces. O no sabe entonces a qué ha creído. 15. Y si así es todo, somos falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Entonces él dice, y además de todo esto, pues entonces nosotros somos mentirosos. ¿Por qué? Somos falsos testigos. No vimos nada, es mentira, nos lo inventamos entonces. Porque si ustedes dicen que no pueden resucitar los muertos, pues tampoco el Mesías podría resucitar, porque él sí, si finalmente él también vino como un hombre. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, su fe, la fe de ustedes es vana y aún están muertos en sus pecados. Entonces también los que durmieron en el Mesías perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en el Mesías, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces dice Pablo, y si es así, si el Mesías entonces no resucitó, entonces pues tampoco hubo expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, entonces el evangelio que enseñamos es completamente falso, porque no hay ni perdón, ni hay expiación, ni hay, por lo tanto, salvación. Por lo tanto, todos los que esperamos en el Mesías, pues somos los más dignos de pesar de la tierra, es lo que dice Pablo. Si es así, si esto no lo inventamos, pues entonces hay de nosotros que somos de ese tipo de personas de los que uno diría, pobrecito, se ha confiado en una mentira, es lo que está diciendo Pablo. Nos está poniendo a, a reflexionar hasta qué punto nuestra fe es eso, es digna de conmiseración, ¿no? Ay, mira, pobrecito este señor, esta señora, como se ha aferrado tanto a su fe, una esperanza que nunca llegará. Y es quizás una crítica del mundo secular y ateo o laico que hay hoy en día, ¿no? Y es como ver a la gente que tiene fe como pobrecito, ¿no? No, pues está ahí aferrado a algo que quizás no pase nunca. Digno de conmiseración. Y Pablo dice, pues lo seríamos a conciencia. Pero no es así. Porque es un testimonio real. Pablo dice, nosotros lo vimos, lo testificamos y por eso lo anunciamos. Y ustedes han creído en esto. A menos de que lo estén haciendo de una manera hipócrita, de una manera, digamos que torpe. Y ahí sí, pobrecito de usted y pobrecito de mí. Así que, ¿cuál es el evangelio que anunciamos? ¿Es un evangelio sin fundamento? ¿El evangelio que anunciamos es engañoso? Porque si así lo fuera, pues sí, pobrecitos de todos nosotros, porque hemos sido engañados y hemos puesto nuestra confianza en algo que no, pues que no va a trascender, ¿no? Pobrecitos, hemos confiado en una ilusión. Pero Pablo dice, no, no ese es el caso porque nosotros sabemos bien que hemos anunciado. Y dice Pablo, no es mi testimonio, es el mío y el de otros 12 apóstoles y el de 500 personas más. Es decir, si usted no quiere atender a algo que se enseña de esta manera, pues es cosa suya. Pero Pablo dice, en otras palabras, yo sé en qué he creído. Yo sé qué he visto y sabemos qué enseñamos. Pero ustedes no pueden andar entonces en un mensaje confuso, en duda, y por lo tanto sin interpretación, sin darle valor a las cosas. Porque si han creído en la resurrección del Mesías, ¿cómo es que no creen entonces en el concepto de resurrección? Ya que si él no hubiese resucitado, perdón, ya que si no existiera la resurrección, pues él tampoco lo habría hecho y pues todo esto sería en vano. 20. Pero ahora el Mesías ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Entonces dice Pablo, la, la resurrección del Mesías es un testimonio de primicia, es decir, es una evidencia de lo que será. Tan difícil de verlo como siempre me ha parecido esto curioso de verlo de pronto comparándolo con Adán, ¿no? El Señor le dijo, el día que comas de esto morirás. Y él comió y no murió. Perdón, Eva comió y no murió. Uno pensaría, pues, como que Dios dijo mentiras, como que era falso, porque Eva comió y quizás el pensar que morirían al instante no fue lo que pasó. En ese momento empezaron a morir, claro que sí, pero ellos no lo vieron, no lo entendieron, porque ahí sí como diría, o como aprendemos de la ciencia, ¿no? Lo relativo del tiempo. Y es que se necesitaba una vida completa para entender lo que era morir. Ellos no murieron ahí. Y eso fue lo que los llevó a quizás a Adán a participar de lo mismo que su esposa le dio. ¿Ves que tu Dios engaña? Porque dijo que moriríamos y yo comí y no morí. Y él comió y tampoco murió. Y quizás, no sé, pero quizás ellos no entendieron jamás lo que fue la muerte, sino hasta que murió su hijo Abel. Quizás hasta que ven de cara a cara la muerte habrán entendido lo que eso significa. Pero el hecho de que no hubiesen visto la muerte antes no quiere decir que no existía. No quiere decir que fuese mentira. Se trataba entonces de qué? De haber creído. De haber creído. De haber creído, ¿qué? A lo que Dios dijo. Eso quiere decir que, mis hermanos, que de la misma manera la resurrección, a pesar de que no la estemos viendo, no quiere decir que no exista. Yo les digo que es un asunto de relatividad, es un asunto del tiempo. Hay que esperar, porque lo que nos manifiesta la escritura es que les dice, por ejemplo, Job, capítulo 19. Dice en el 25, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshacer esta mi piel, aún he de ver mi carne, aún mi carne ha de ver a Dios. A quien yo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón se consume dentro de mí. Entonces dice, yo sé que mi Redentor vive y que le veré después de la muerte. Dice Job, uno de los libros más antiguos que hay. Como les decía, el concepto generalizado de resurrección no es tan común verlo en la escritura, pero que se pensase, se buscase creer en un porvenir, sí está presente en la escritura, ¿no? Por ejemplo, el concepto simple de la muerte, ¿no? No es que tú mueres y desapareciste, o te vas al cielo o al infierno, ¿no? La escritura nos habla de que la gente duerme. Es decir, dormir quiere decir que es un lapso, es un momento del cual vendrá otro, ¿no? Cuando morían la gente, dice la escritura, y murió y durmió, perdón, dice, y durmió y fue reunido con sus padres. Es decir, hay una esperanza y por eso el pueblo decía, lleven mis huesos a la tierra prometida, guárdenlos ahí. ¿Por qué querrían llevar sus huesos a otro lugar a menos de que no tuviesen su esperanza en algo por venir? Entonces, como doctrina, digamos, dada directamente por el Señor a Moisés o algo así, no aparece. Pero como relato bíblico, como una demostración de la creencia común del pueblo, sí existía la eternidad. Y Yeshua lo resuelve de una manera muy interesante. Le preguntan los mismos, ¿no? Los saduceos, ¿y tú qué piensas de la resurrección? ¿No? Le cuestionaban sobre si él creía en esto o no. Y él dice, ¿qué dice la escritura? ¿No es acaso Dios de vivos y no de muertos? Y si es Dios de vivos, entonces entendemos por qué dice Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Lo dice en presente. Si ellos estuvieran muertos del todo, diría fue. No diría yo soy, sino yo fui. O diría la escritura, él fue Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, sino siempre lo presenta en un presente. Él es hoy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y de ese pequeño extracto que utiliza Yeshua, que es muy curioso, demuestra cómo delante de Dios ellos están presentes. No necesariamente que estén allá en físico, sino que aguardan, esperan, existen aún delante de Él. Así que esa esperanza del Dios que en presente me ve aunque yo esté muerto,
se puede bíblicamente entonces entender que sí hay resurrección, porque es un Dios de vivos y no de muertos. Si fuese Dios de... Si no fuese así, entonces no habría necesidad de mencionar a Abraham, Isaac y Jacob, ya que están muertos. Así que Yeshua lo resuelve y dice, no, están vivos delante de él, permanecen, aunque duerman, aunque estén en sus tumbas, permanecen. Entonces la resurrección es una esperanza, un misterio en la escritura, que se deja ver cuando lees con paciencia, con, con constancia. Se encuentra uno de que el Señor ha puesto una confianza en él, en todos nosotros acerca de lo porvenir. No sé cuál sea la razón de que no en toda la escritura sea como tan abierto, como tan directo. Quizás para que aprendamos a valorar esta vida que tenemos y también la aprovechemos. Pero luego de que viene el Mesías, viene un mensaje muy abierto acerca de la resurrección. Y es que era necesario, porque es que Él sería quien resucitaría primero. Pablo dice, Él es la primicia de todo esto. De tal manera que llegará el momento en que todos veremos nuevamente la vida. Así que 23, cada uno en su debido orden. Primero resucita el Mesías, después las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Bien. Entonces dice, ¿cómo será la resurrección? Primero el Mesías, es decir, Él ya resucitó, fue la primicia. Dice luego las primicias, y luego los que son del Mesías. Las primicias y luego los que son del Mesías, habla de que habrán diferentes momentos de resurrección, ¿cierto? Unos que serán resucitados primero, los que vivieron en Él, y luego los que serán resucitados en su venida. Es decir, cuando Él se manifieste, que es lo que tanto hemos oído en muchos mensajes acerca de la segunda venida del Mesías, lo que muchos esperan como el manifestar del Hijo de Dios nuevamente. Y muchos pasajes en la Escritura hablan de esto nuevamente. Es decir, los apóstoles y el Nuevo Testamento empieza a enfatizar acerca de que el Mesías se manifestará nuevamente, que Él vendrá, que se presentará y que juzgará la tierra, que ya no vendrá para morir, sino para dar vida, pero también para cumplir, digamos, el juicio de Dios. Así que Él dice, muchos se levantarán en su venida, y luego de esto vendrá el fin. Así que se torna apocalíptico este pasaje, porque menciona cómo será el acontecer del postrer de los tiempos. ¿Cómo será? Resurrección primero, manifestación del Mesías, resurrección con la manifestación del Mesías, y luego el fin. ¿Y qué dice que será el fin? Es cuando Dios entregue el reino al Dios y Padre y haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Es decir, cuando Él sea quien gobierne al mundo, cuando Él sea quien se levante con autoridad para colocar cada cosa en su lugar, a eso se le conoce como el fin. Cuando todo dominio y autoridad, todo país, toda potencia, sistema, toda forma de gobierno quede sujeta a Él. Porque dice aquí, en lo que leímos, ¿no? En el 27, todas las cosas las ha sujetado debajo de sus pies. Todo quedará sujetado debajo de sus pies y todo será destruido. Es decir, ya incluso ni la muerte tendrá poder sobre nosotros porque será sujeta a Él. La resurrección, ese es el propósito de la resurrección. Y es que se ha anunciado que el hombre muera una vez, ¿cierto? Viva y muera una vez, ¿cierto? Pero luego de eso, que haya una resurrección, se hablaría de una segunda muerte. Es una segunda muerte en la cual ya no hay más esperanza. Ya no habría más esperanza. Entonces, porque todas las cosas han sido sujetas bajo sus pies, exceptuando a quien ha sujetado a Él todas las cosas, es decir, al Padre.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que sea todo en todos, para que Dios sea todo en todos. Es decir, el propósito del Mesías es venir en todo esto, es devolver o entregar al Altísimo, al Padre Celestial, el reino que fue tomado y que fue perdido. No como que Dios haya perdido algo, de ninguna manera, sino que nos ha entregado, ha dispuesto en manos del hombre todo este gobierno, ¿no? Ha puesto en nuestras manos a ser, digamos que, señores de esta creación, ser administradores de todo, y en lo mal que lo hemos hecho, es que es necesario que viene el Mesías y reclama todo para el Señor, y lo pone todo debajo de él. Por lo tanto, seremos todos, ¿sí? Todo lo que ha resucitado, todo lo que permanezca en aquella existencia, será sujeta a él. Ya no habrá más, digamos que este caos que podríamos entender y que vemos que sigue habiendo y que existe hoy en día. Mamá, ¿me traes porfa el cargador? No, está ahí, la maleta, porfa. Entonces, así el Señor, así Yeshua va a cumplir que todo quede debajo de los pies del Señor, es decir, va a quedar sujeto a Él, va a ser Él quien gobierne, incluyendo al mismo Mesías. El Altísimo va a gobernar a este mundo. ¿Cómo? Cuando Yeshua sea Señor de todo. Gracias. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor, que cada día muero. Entonces, ¿qué esperanza habrá entonces si no, más bien, no se hace este evangelio vano a menos que no entendamos que nuestra esperanza es mayor que simplemente una vida de una nueva oportunidad en este presente? Si la oportunidad en este presente trasciende, pues nuestra esperanza debe ser mayor. Nuestra satisfacción, nuestra felicidad, nuestro gozo debe ser mayor. Aquí entra, póngalo en el bajito. Entonces, que nuestro conocimiento acerca de este evangelio no quede en vano. Es lo que Pablo ha tratado de decir todo este tiempo. No se convierta en un mensaje simplemente, digamos que falso, ficticio, de fábula, sino sea una confianza segura de lo porvenir, donde sabemos que seremos levantados delante de Él. Hace falta entender para qué seremos levantados, qué propósito eso tenga. Por ahora, y el mensaje de ahorita es: tenga confianza y seguridad de que llegará el momento en que sus ojos sean abiertos una vez más, y entonces tendrá sentido la existencia, ¿no? Creo que ese concepto de existencia es de los más cuestionados de toda época, y es el ¿para qué vivo, no? ¿Para qué existo? ¿Para dónde vamos? Y la escritura aporta, mediante este tipo de textos, una respuesta muy contundente, y es que has nacido para existir, es decir, no para morir. Que esa muerte temporal, como les digo, es como quien duerme. Es un momento, es un pequeño sueño, tan pequeño que siempre lo entiendo yo así, ¿no? Que seguramente el sueño largo de cuántos miles de años de un Adán o de sus hijos o de sus descendientes será tan corto, o la relatividad de ese tiempo durmiendo será tan corta como el del último hombre que muera antes de la venida del Mesías. Porque finalmente tanto Adán en todos sus miles de años allá en la tumba como el que muera al último segundo simplemente morirá por un momento, dormirá, un tiempo en el que no hay conciencia, no hay tiempo, no hay lugar, para ser levantados, y todo le veremos en un presente, como si nos hubiésemos acabado de levantar de un sueño. No tendremos esa sensación de, uy, llevo mucho tiempo durmiendo, ¿no? Simplemente nos abrimos los ojos y otra vez todos estaremos en ese presente. Es como si se pausara a cada persona en su momento
y simplemente al final de toda la historia a todos se nos activará al momento. Sería una pausa pequeña, pero volveremos a estar delante de Él. Y cuando pensamos en eso, ¿qué propósito será existir aún delante de Él? Pues ya el Señor tendrá para nosotros justamente una razón de eso, y es la razón misma de haber creado al primer hombre, ¿no? ¿Para qué haría el Señor todo esto sino para que funcione, para que tenga un propósito? Así que cuando entendemos que el Señor tiene propósitos, tiene objetivos, todo lo que ha hecho lo ha hecho con sabiduría y con inteligencia, de ninguna manera podemos pensar que nosotros somos una moneda al azar, una moneda al aire, y que nosotros no cabemos en ese propósito. Al contrario, la Escritura nos demuestra que tenemos un lugar en eso. Así que procuremos ser resucitados en Él, en el Mesías. Les aseguro, hermanos, 31, por la gloria de ustedes que tengo en nuestro Señor, que cada día muero. Como hombre, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Él dice, ustedes no saben lo que me ha costado estar delante de ustedes. Ustedes no saben lo que ha sido ser un apóstol. El luchar contra fieras. Ese asunto de luchar contra fieras, dos opciones. O puede estar haciéndose referencia al tipo de circo romano, ¿no? Donde se ponían a muchos hombres delante de fieras estrictamente, en coliseos con leones, con tigres, para disfrutar de su muerte, y era algo común entre romanos y entre los pueblos. Es una opción de que haya pasado, o simplemente es una alegoría de esos coliseos de fieras, pero en relación a la gente, porque la gente con Pablo fue como una fiera, ¿no? Lo persiguió con mucha, ¿cómo se diría? Con mucho interés en destruirlo, en acabarlo. Y realmente Pablo tuvo que estar luchando día a día con diferentes formas de poder y de gobierno y de líderes que buscaban su muerte como fuera lugar. Así que él dice, ¿para qué hice todo eso? ¿Para que finalmente no haya ninguna esperanza? Pues si es así, como dice el refrán, pues comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Entonces todo esto sería en vano si es que no hay resurrección. Es decir, pues si no hay resurrección, pues muramos hoy, porque qué diferencia habrá si muero mañana o en 100 años. Finalmente moriré, no existiré. Pero si hay esperanza en la resurrección, pues que valga la pena entonces mi esfuerzo en este presente. Así que no erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está diciendo, no se equivoquen, porque esos chismes, esas malas conversaciones, esos engañosos discursos hacen que ustedes pierdan las buenas costumbres. Es decir, si el Evangelio nos habla de un buen obrar en este presente, de hacer lo correcto, como una forma de gratitud al Altísimo, como una forma de expresar nuestra fe, nuestra fidelidad a Él, pues si ya no hay esperanza, la pregunta sería, ¿y es para qué expresarle entonces mi confianza y devoción, si no hay nada que esperar? Porque Abraham le siguió y todos le siguieron esperando algo. Abraham le siguió en búsqueda de la tierra prometida. Moisés le siguió liberando a un pueblo. O sea, siempre hubo un propósito. Porque toda en la existencia tiene una razón de ser. Así sea el hecho de que lo hago porque le amo. Incluso eso es un propósito. Pero si no hay propósito, si no hay esperanza, pues eso va a corromper las buenas costumbres. Es decir, nuestras prácticas, nuestros hechos, pues ya no tendrán razón. Y yo conozco gente así, ¿no? Gente muy ordenada, una vida, digamos que buena, pero al ver que al malvado le va mejor que a él, ¿no? Muchos han abandonado ese buen camino y se han dedicado a hacer el mal también esperando recibir bien. ¿Por qué? Por las malas conversaciones, como dice acá, es decir, por una nueva forma de pensar en la cual no hay esperanza en lo bueno. Entonces Pablo dice, si así es la vida, pues no vale la pena vivir, y comamos y bebamos porque finalmente mañana vamos a morirnos. 34. Así que velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza digo esto, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Dice, no se peguen a las pequeñeces de
lo que no se entiende, porque es una pequeñez. Porque el hecho de que tú no lo entiendas no quiere decir que sea un imposible. Es decir, si tú te pegas a la discusión, pues a mí no me parece mucho porque, pues, ¿y cómo es que van a resucitar? Y si murió en el Titanic, ¿cómo va a ser? ¿Será que su cuerpo va a ser morado ahora? Y si le hicieron un trasplante no sé, hoy en día hacen trasplante hasta de cabeza. Entonces la cabeza de quien se le trasplantó fue de quién, de cuál de los dos muertos. Y si murió niño, entonces es un bebé en la resurrección que va a ser un adulto. Y no sé, un poco de preguntas que son, pues, son válidas, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo, no dejes que esas preguntas, que no se van a poder responder, porque es que eso no nos pertenece en este presente, como al punto de pensar, otra vez me imagino a Adán pensar qué es morir exactamente, no lo entiendo. ¿Qué es morir? ¿Cómo así? Llevo milenios existiendo y me dices que voy a morir. ¿Qué significa eso? Hasta que el Señor no lo sacó del Edén y después de casi 1000 años murió. ¿Me hago entender? O sea, como que el hecho de que no entendamos cómo esta vida va a transformarse en algo, se va a pudrir, se va a convertir en tierra y en nada y desaparecer. Eso es difícil de asimilar. Que tú veas que algo desaparezca, a menos que te des la oportunidad ver, de ver cómo se hace eso efectivo con el tiempo. Pues lo mismo, acerca de la resurrección, pues no sabemos nada. Hay que tener la humildad de entender que no necesariamente, o de asimilar y que no todos lo sabemos como debe ser aún. Pero eso no quiere decir que eso no exista o que no vaya a pasar. Así que él dice, no te vayas con esas preguntas, o sea, no pierdas tu tiempo con eso porque no lo vas a poder responder. Lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Si tú sembras una planta, la semilla se va a morir. ¿No entiendes? Que va a ser transformada. Es decir, lo que salió de allí ya nada, poco tiene que ver con la semilla. Y esto nos puede dar una pista sobre la resurrección. Es que Pablo está diciendo, lo que va a pasar de nosotros, pues no te importe mucho. Porque sí sé con claridad que lo que vendrá, ese cuerpo renovado, ese nuevo ser, tiene su origen en lo que murió, pues algo nuevo. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Usted siembra un grano de frijol y la planta que nace de ese es diferente al de una semilla de... ¿De qué otra puede tener ese tamaño? De una mandarina, de una naranja o de una... No sé, cada planta tiene una semilla que puede ser parecida a otra, pero la planta va a ser completamente diferente. Como Dios quiera. Lo que está diciendo Pablo, pues a usted no le importe eso. Como Dios quiera va a ser que sea usted en lo que respecta a esa resurrección. Y como le digo, esto me parece que es una pista para entender que quizás no sea tan como lo pensamos y es que sigamos siendo exactamente nosotros, sino quizás seamos, no sé, esto sea una versión de nosotros antes versus lo que vendrá. Lo digo así porque cuando el maestro se resucita, no sé si recuerdan que no lo reconocían. Cuando él resucitó y se les presentó, ellos no sabían quién era, al punto que lo veían como un extraño, hasta que no entendieron que era el maestro. Es decir, no le reconocieron inmediatamente porque él había, el cuerpo, lo que era una versión de él resucitada. Y no sé qué exactamente quiere decir eso, pero sí sé que no es exactamente lo que murió. Es decir, hay algo nuevo en ello. Y es lo que está diciendo Pablo. Pues el Señor sabrá qué ha de ser de cada uno. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra de los peces, otra es la de las aves. Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria celestial y otra terrenal. Una es la gloria del sol, otra es la de la luna, una es la de las estrellas. Y cada una tiene una gloria diferente, así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitan en corrupción. Él dice, ¿sabes qué? La resurrección va a tener su propia forma, su propia naturaleza, su propia existencia. Así que lo que será de eso, pues no lo sabemos aún. Y no pierdas tu tiempo en ello. Porque lo que es de este presente, de esta carne, de lo que somos ahora, pasará. Así que lo incorruptible será manifiesto. Y entiende, así como hay perros, caballos, burros, y hay astros, lunas y tan, cada uno tiene su propia particularidad, su propia existencia. Así la resurrección es independiente del resto. Otra vez me parece algo muy interesante que lo entendamos.
Y es que de la resurrección no sabemos nada. Como un niño, que es el gran ejemplo de ejemplos, es que la muerte y la resurrección es como un niño que nace. Ya jamás volverá al vientre, jamás volverá a ser ese bebé, jamás volverá a tener nada que ver con lo que él experimentaba dentro de su madre, jamás volverá a ser alimentado y a depender por completo de ella. Ahora será un niño que tiene una nueva vida, simplemente, otra vida. Así que Pablo está diciendo, pues no pierdas el tiempo pensando en lo que no te va a responder nada. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito que el hombre fue hecho así está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Así que Pablo está diciendo, pues, no sé, pero este presente pasará a uno diferente, pero de una u otra manera también equivalente, ¿no? Se ha sembrado en este cuerpo, en esta naturaleza material y animal, pero vendrá algo más espiritual y más glorioso, con su propia gloria. Así como Adán fue hecho alma viviente, ¿no? Que es el término que aparece cuando dice que el Señor sopló en su nariz y le hizo un alma viviente, es decir, sopló espíritu que al tener contacto con su materia, con su sangre, se convierte en un alma. Pues dice, lo que seremos será un espíritu vivificante. ¿Qué significa exactamente eso? Pues eso es lo que hay que esperar a que lleguemos a esa resurrección. Lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Él dice, así como todos hemos seguido el camino de Adán, como ese primer hombre, pues Pablo está diciendo, pues les anuncio, que así como el Mesías resucitó y fue celestial y fue glorificado, pues será el camino que todos también llevaremos. Esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Es decir, es necesaria la transformación. No se puede pasar de aquí a allá sin la transformación. Les digo un misterio, que no todos vamos a dormir, pero que todos seremos transformados. Y como siempre Pablo, esperando que el maestro se manifestara en aquel mismo momento, él decía, pues si se manifiesta ahora, ¿qué pasa con los vivos? ¿Han de morir? No, pues ellos en vida le verán. Y sea como sea, Pablo dice, lo único que sé es que cuando venga el Mesías, los vivos no tendrán que morir, pero sí, ese está el misterio, que serán transformados, porque ninguno entrará en el reino del Señor sin primero pasar por esa transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces dice Pablo, después de todo esto, se acabará el reino de la muerte. ¿Y qué es esto, el reino de la muerte? No es ni más ni menos que el cierre de las consecuencias originales. El que peque, morirá. Llegará el momento en que eso es como el famoso efecto dominó, que se activó en un momento y ha estado ahí, pasando de generación en generación, esparciéndose como un virus, matando todo lo que toca por culpa, es decir, porque se ha continuado con eso, hasta que llegue el momento que, ¡pum!, se ha retirado del todo eso, y ya no habrá más muerte. Así que, ¿dónde está la victoria de la muerte? Pues se acabará. Donde dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Claro, lo que causa muerte es nuestro pecado. ¿Y qué causa el pecado? La ley. Porque la ley es la que te dice no matarás. Si no hubiese ley, pues matar no sería pecado, por lo tanto no habría muerte. Es decir que, entre tanto que haya ley,
entre tanto que esté lo que Dios ha dicho, pues seguirá habiendo pecado y seguirá habiendo muerte. Pero una vez que estemos en un cuerpo incorruptible, es decir, que no se corrompe, sino que es ordenado por el Espíritu de Dios, como él dijo, es un cuerpo en espíritu vivificante. ¿Cuál espíritu? En el Espíritu de Dios, pues ya no habrá pecado alguno, no habrá nada que redimir, no habrá por lo tanto muerte para ninguno. En otras palabras está diciendo, todos voluntariamente en un mismo espíritu nos ceñiremos a la ley, porque entenderemos que para eso o en ese orden hemos sido constituidos. Es decir, que todo va a funcionar perfectamente. Nada tendrá que ser reparado, nada tendrá que ser quitado, porque todo estará funcionando. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yeshua. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Está diciendo, así que no se les olvide que todo esto tiene un galardón grande. No pierdan la esperanza, no pienses que no valdrá la pena, sino ten en cuenta las consecuencias, ten en cuenta, sé consciente de las cosas, porque es la conciencia que Pablo les está queriendo decir en ese momento, y es, sepan que nuestra existencia es mucho más que simplemente el comer, reír, vivir. Es más que eso y es más glorioso. Y se trata de una existencia continua. Capítulo 16, y con esto cerramos, este es rápido, y es un mensaje también importante de dar para este presente. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué es la ofrenda de los santos? La ofrenda de los santos es una ofrenda que se menciona en Romanos 15, capítulo 25, donde dice, capítulo 15, versículo 25, donde dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también a ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré rumbo a España. Y está diciendo, yo tengo que ir a Jerusalén a llevar lo que los gentiles, es decir, los pueblos, han dado como una forma de gratitud a los hermanos en Jerusalén, porque son los que han traído este mensaje. ¿A quiénes? A los pobres en Jerusalén, a los hermanos pobres en Jerusalén. Esta es la ofrenda a los santos. Es una ofrenda que se da, que se reúne como congregación, como hermanos que han creído, para satisfacer la necesidad de los mismos hermanos. Este es el tipo de ofrenda que recogemos en esta congregación. Es la ofrenda que recogemos. Es una ofrenda que se hace voluntariamente entre todos. Y por lo tanto, quiero invitarles a que lo hagan, a que participen haciéndolo, porque ese dinero que se recoge de una manera transparente mediante plataformas digitales, para que todo sea muy transparente, ese dinero va directamente a parar a mercados, a medicinas, a ropa, a servicios y demás, para gente que lo necesita. Y muchas veces no hay nada que aportar, o se da de una manera muy, muy escasa, porque no hay hermanos que tengan esa conciencia de la necesidad de los demás. Así que esto incluso es un principio, ¿no?, que va con Yeshua, y es, si quieres realmente entrar en el reino de los cielos, pues comparte con tu hermano, ¿no? Al joven rico le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué le dijo esto? Porque él había puesto su confianza en las riquezas. Pero no solamente en el asunto de por qué le dice que de todos los pobres, es porque hasta que no entendamos que la ley de Dios, el evangelio y todo lo que gira en torno a Dios está relacionado con el prójimo, pues no hemos entendido nada. Si eso no lo entendemos, no entendemos nada. No se trata de ser perfectos delante de Dios sin el prójimo, sino que por medio del prójimo es que yo logro evidenciar mi fruto delante de Dios. Dice la escritura que si yo no soporto a mi hermano a quien veo, ¿cómo puedo ser tan hipócrita, tan tonto de decir que sí amo a Dios a quien no veo? Es falso. Si yo no puedo mostrarle a mi hermano perdón, cariño, afecto, etcétera, ¿cómo puedo comprobar que yo en efecto sí amo a Dios a quien ni siquiera lo puedo ver? Así que Pablo dice, no se les olvide de la ofrenda para los pobres.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte de algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Bueno, había un orden acerca de esto, y es que esto no cualquiera lo recogía. Lo hacían los apóstoles, porque ellos tenían que administrar y vigilar esos recursos. En toda época ha habido corrupción, en toda época ha habido amor por el dinero y las ganancias deshonestas. Así que Pablo dice, pues nadie lo va a recoger, van a esperar al primer día de la semana, es decir, después de Shabbat, ¿sí? Déjenme pasar mi Shabbat donde yo esté, y yo, ese después de Shabbat, cada uno de voluntariamente hagan una colecta. El primer día de la semana, recuerden, empieza de 6, o sea, cada día se cuenta de 6 a 6 de la tarde. Lo que quiere decir que si pasaba el día de Shabbat, es decir, durante el día se reunían, se congregaban, hablaban de la palabra de Dios, discutían, etcétera, llegaban a las 6 de la tarde y se daba por iniciado, no a 6 de la tarde puntualmente, con la caída del sol. Se daba por iniciado un nuevo día, el primer día. En ese momento, en la noche, cuando compartían el pan, pues también recogían la colecta, que luego se reunía en una urna y era llevada hasta Jerusalén para la necesidad de los pobres. Porque el conflicto o la colonia romana sobre eh, sobre la gente en Jerusalén, pues los había llevado a un nivel de pobreza importante. Y pues el pueblo judío no era tan fácil de sobrellevar también, porque ellos tenían una forma de pensamiento que pues les hacía buscar su liberación. El nivel de pobreza en Jerusalén era muy grande, al punto que los griegos y la gente que había creído pues tenía conmiseración de sus hermanos en Jerusalén. Buscaban satisfacerles en sus necesidades, ellos sí podían hacerlo. Era gente con poder, tenían sus heredades, sus cosas, los judíos las habían perdido. 3. Cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, estos enviaré para que lleven su donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Por Macedonia tengo que pasar. Podrá ser que me quede con ustedes o aún pase el invierno para que ustedes me encaminen a donde tenga que ir. Porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Demostración, un pequeño pasaje que muestra que Pablo y todos guardaban las festividades y de acuerdo a los tiempos señalados también programaban sus viajes. No se pasaban por alto las fechas señaladas del Señor. Ya vemos Shabbat y Pentecostés en el mismo pasaje de cómo Pablo tenía cuidado y decía, da una instrucción, recójanlo así, háganlo así, yo haré esto y aquello, y tiene en cuenta los tiempos señalados y en ninguna manera pasa por alto lo que la ley dice acerca de esto. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Si llega Timoteo, miren que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínenle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera a ustedes con los hermanos, pero en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Velen, estén firmes en la fe. Y bueno, esta salutación final, para que con esto cierro el libro y también se las comunico de la manera. Y es, velen, estén firmes en la fe y pórtense varonilmente y esfórcense. ¿Qué está diciendo? Velen es lo que está hablando de todo el tema de aquí, es no descuiden este camino, porque hay una gran esperanza, hay una gran recompensa, hay un camino que nos espera y es la eternidad. Así que no se duerman en esto. Estén firmes y pórtense varonilmente. Esto significa sean valientes. Esfuércense, es la misma palabra que el Señor le da a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hazak, hazak. Esfuérzate, esfuérzate. Es un pasaje que en toda la escritura se nos da, y es que el camino en Dios no es solamente de tirarse hacia atrás a ojo cerrado, pensando que Dios va a estar ahí. ¿Tú cómo sabes que realmente le está sosteniendo? Esfuérzate un poco en andar el camino que le han dado, y ahí sí tírate de espaldas, ¿no? Pero es como realmente tiene que haber un esfuerzo. Es una demanda del Señor, porque el no hacerlo es cobardía y es debilidad, y eso es lo único que hace es que retrocedamos. Tenemos que esforzarnos en hacer lo que el Señor nos ha dicho. Todas sus cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya,
y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Está diciendo, la familia de Acaya es de los primeros que, perdón, la familia de Estefanas es de los primeros que creyeron en Acaya, y ellos se han dedicado a servir a los hermanos. Les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y aquí nos da un dato chévere. ¿Quién es una persona digna de confiar, de someterse en el buen sentido de ser instruido, de aprender de él? Pues alguien que demuestre con servicio, con trabajo, que demuestre ese camino, que haya un testimonio. Alguien que no trabaje realmente para el Señor, que no demuestre un ejercicio en esto, pues su palabra puede ser simplemente un mensaje que pueda ser escaso en verdad. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido su ausencia, porque confortaron mi espíritu y el suyo. Reconozcan pues a tales personas. Las iglesias de Asia les saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, les saludan mucho en el Señor, les saludan los hermanos, salúdense unos a otros con ósculo santo. Yo, Pablo, les escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Yeshua, sea anatema. Maranata, el Señor viene. La gracia del Señor Yeshua esté con ustedes, mi amor en Yeshua esté con todos ustedes. Amén. ¿Cómo termina el libro? Ámense. Y el que no ame a Yeshua, que sea maldito. Ese maldito quiere decir, no hay esperanza para él. No hay esperanza. No hay nada que hacer cuando alguien ha desechado aquel que ha traído para nosotros justamente, pues, el mensaje bueno. ¿Cuál es el mensaje bueno? Oportunidades y salvación. Si tú rechazas la soga que se te tira cuando estás en un pozo, pues pobrecito de ti, maldito. Porque no tienes esperanza, no tienes oportunidad. Pero si tú agarras la soga, pues bendito eres. Es decir, esta es la oportunidad de redención. Así que, bueno, este es el cierre del libro de Corintios. Ya veremos qué dice la segunda carta. Espero que mantengan la constancia, como dice Pablo, que sean valientes para tomar este camino, confiando, mirando hacia adelante. Porque si no hay nada que ver hacia adelante, es como quien va en la oscuridad. Da igual ir hacia adelante que hacia atrás. No hay propósito. Pero cuando entendemos la voluntad del Señor, pues tenemos entonces que ir con más valor, con más interés. Gracias por acompañarnos en este día. El Señor los bendiga. Y este video está sumado a una lista de muchos más en el estudio del libro de Corintios, así que pueden verlo por completo para ver pues qué comentario hay acerca del resto de capítulos. Un abrazo y bendición para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai